Dios les bendiga, muy buenas noches, esperando que Dios siga hablando a su vida, a su corazón. Nuestra intención y deseo en esta noche es de que Dios pueda seguir dándonos luz con relación a la voluntad de Él. Y en nuestra oración lo que siempre hemos pedido es que cada uno de nosotros fortalezcamos esa relación personal que tenemos. Oiga, cuando el Señor murió en la cruz del Calvario y el lugar santísimo que estaba separado se juntó al lugar santo, cuando después de que Él muere en la cruz del Calvario tenemos entrada al lugar santísimo y ya no necesitamos ningún intermediario, en ese momento, hermano, lo que se hace es que Dios se vuelve su Padre y Él quiere tener una relación personal con sus hijos y no necesita de ningún intermediario. Ahora, cuando usted lee en la Sagrada Escritura, especialmente en el libro de Hebreos, que el Señor Jesús es nuestro intercesor, que el Señor Jesús viene siendo el medio, como llamamos al Padre, quiero que por favor recuerde usted también que Jesús es el mismo Dios. Así es que no necesitamos nosotros ningún intercesor, lo que necesitamos es cada día crecer en la gracia, en la voluntad y en la palabra del Señor. Y eso va a hacer que su relación con el Señor y mi relación con el Señor se vuelva una relación personal. Y es lo que más anhela el Señor y eso es lo que deberíamos de anhelar nosotros, que nuestra relación se vuelva una relación personal. Así es que, así como quedamos el miércoles pasado, hemos empezado un estudio intensivo con relación al Evangelio según San Lucas, y no quisiera, porque vamos a tener muy poco tiempo, regresar demasiado a lo que es el estudio, pero hablamos con relación de que la fe no es ciega. Jamás nadie le puede pedir a usted que usted, mi amado hermano, sencillamente cierre sus ojos y ore a Dios y diga que usted le quiere creer todo. No, es bien necesario y Dios está interesado que usted crea lo que Él estableció, lo que Él tiene para su vida, lo que ha establecido en las Sagradas Escrituras, y así ponerle fe a eso que en ese instante usted está aprendiendo y comprendiendo de Él. Así es que en el Evangelio San Lucas nosotros vamos a empezar en el versículo 5, fue donde nos quedamos, hicimos la introducción el miércoles pasado, con relación de que la fe realmente no es ciega, sino que es comprobable. Ahora, en esta noche yo te quiero hablar con relación a ese tiempo de silencio que finalizó, así que el nombre del estudio de esta noche es Finalizó el silencio. Y cuando decimos nosotros que finalizó el silencio, usted que es conocedor de la palabra sabe que toda Biblia trae una página en blanco en medio. Esa página, aunque sea una sola página, en términos cronológicos, hermano, no se está refiriendo a 1, 2, 3, 4 años, sino que se está refiriendo a 400 años de silencio de Dios con relación a esa relación que tenía a través de los profetas y los profetas a su pueblo. Dios guardó silencio. Y guardó silencio, pero antes de que ese silencio fuera y provocado por el mismo hombre, antes de ese silencio, Dios dio promesa que no era nueva, sino que esta promesa venía desde la caída del hombre. Desde la caída del hombre, donde Satanás hace que peque Adán y Eva, y desde ahí, cierto, la serpiente le mordió en el calcañal, pero él iba a pisotear su cabeza. Desde ese entonces ya tenemos la promesa de restauración, pero ya terminando el Antiguo Testamento, usted va a llegar en su Biblia a un libro que se llama Malaquías. En Malaquías capítulo 4, y que sí lo vamos a usar en un par de ocasiones en el estudio de hoy, usted va a descubrir cómo Dios termina el Antiguo Testamento y vamos a entrar al Nuevo Pacto, pero en el Nuevo Pacto ya Dios señala casi el punto principal y la venida del tan anhelado y deseado Mesías, a Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, para eso yo le voy a pedir entonces que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, al capítulo 1, versículo 5, y lea conmigo, por favor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Esa palabra es sumamente importante. ¿Por qué hacemos un paréntesis aquí rápidamente? Porque tal vez usted se pregunte, ¿cómo es posible que ellos fueran justos? ¿Qué los justificaba a ellos si Cristo no había muerto como seres humanos y pecadores?
Pero entonces dice que ellos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Abro otro paréntesis y por favor piense, ellos no descubrieron en ese momento que era estéril, ya estaban viejos, habían pasado toda una vida sabiendo de que ellos eran estériles, y estoy seguro que ellos hacían oración. ¿Qué parejita que no puede tener hijos? Su oración principal no sea eso. No creo que sea una casa, no creo que sea dinero, no creo que sea un buen trabajo, no creo que sea una profesión, sino que es un hijo. Aconteció, versículo 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Paremos ahí y vayamos versículo por versículo para que este estudio se vuelva ameno. Le dije a usted que todos los miércoles iba a ser una tremenda aventura, más si usted se me adelanta un poco y estudie con relación al libro de Lucas. Entonces dice la palabra de Dios que en los días de Herodes, Herodes, quiero que sepa que este Herodes es aquel rey, pero prácticamente despreciable a toda la comunidad. Y era despreciable porque era un rey que no era ni siquiera judío. Étnicamente hablando, este era descendencia del hermano de Jacob, Esaú. Era edomita. Y también como un idumeo, se había hecho del reinado en aquel entonces de Judá, porque tenía conectes y tenía una mentalidad mundana, pero que era bien productiva para en ese entonces los invasores, que eran los romanos. Entonces le pusieron a él y establecido como el rey Herodes el Grande. Este rey tenía, hermano, y era conocido porque era bien dado a las edificaciones y a las edificaciones muy grandes. Este era el que prácticamente le añadió una parte al templo en Jerusalén, y había hecho todos aquellos arreglos y todas las remodelaciones en aquel entonces. Así que una de las especialidades era hacer las cosas de una manera espectacular. Pero también era un rey, pero tan malvado, que tenía una crueldad, pero una crueldad paranoica, a tal grado que cuando usted empieza a estudiar con relación a este rey, usted va a encontrar que este rey era tan malvado porque incluso mandó a matar hasta su propia familia. No a toda, pero muchos de su familia, y los mandó a matar porque él presentía de que ellos estaban siendo cómplices y conspirando en contra de su reinado. Aquí estamos hablando entonces en ese tiempo y estamos sentando las bases para decir dónde es que Dios vuelve a hablar a su pueblo y la situación en la que se encuentra Israel. Es una situación bien deplorable, completamente difícil la situación. Entonces dice la palabra del Señor que en ese entonces un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, estoy en el versículo 5, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. En el paréntesis que abrimos mientras leíamos, yo le estaba diciendo a usted que una de las preguntas que tienen que venir a nuestra mente es si Jesucristo justifica a todo ser humano, a todo aquel que sea ser que le pide perdón. Entonces, si Cristo todavía no había venido y había muerto, porque esa es la pregunta: ¿qué sucede con los del Antiguo Testamento? Si son justificados y por qué han sido justificados. Si nosotros ahora, bajo la gracia y la dispensación del Espíritu Santo y la dispensación de la sangre de Cristo, a través de ese sacrificio, nosotros venimos a ser llamados justificados, como se justificaban en el pasado. Y aquí está la razón, cómo se justificaban. Aquí está diciendo las Sagradas Escrituras que esta parejita no solamente eran justos, sino que también ellos eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, ¿qué sucedía? Que ellos, hermanos, cumplían con todos los sacrificios y las ceremonias que en aquel entonces en el Antiguo Testamento habían sido puestas
¿verdad?, en la ley de Moisés, y ellos eran observadores, no solamente como sacerdotes, sino que usted sabe bien que de los sacerdotes se quejaba la mayoría de gente, de todos los sacerdotes. Y más adelante vamos a ver qué cantidad de sacerdotes, porque cuando nosotros pensamos sacerdotes ya estamos pensando que eran unos 5, unos 10. Se va a quedar sorprendido la cantidad de sacerdotes que habían en el tiempo del Señor Jesús. Ahora, pero en la mayoría de ellos la gente se quejaba. Pero esto dice la Sagrada Escritura y da testimonio de ellos que estos eran irreprensibles. O sea, no solamente hacían la observancia, tenían que hacer sacrificios por sus pecados, tenían que hacer todo lo que les tocaba y les pertenecía como sacerdotes y también como parte del pueblo de Dios. Pero eso era dentro del templo. Pero cuando dice la palabra de Dios que era irreprensible, ellos eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, era a los ojos de la gente. Qué maravilloso es cuando la gente sabe que usted es cristiano y tiene una hermosa conducta dentro de la congregación. Pero más lindo es, y la Sagrada Escritura lo manifiesta de esta manera, es que no solamente los de adentro puedan decir que nosotros tenemos una buena conducta y que somos una excelente persona, sino que también tenemos que entender y comprender que es sumamente importante que la gente de afuera diga lo mismo. Y esto es lo que sucedía con ellos. Vaya haciéndose también a la idea, ¿por qué Dios escoge esta pareja? ¿Por qué la escoge? Y obviamente ya desde el momento que usted hace preguntas, el Espíritu Santo lo empieza a dar las respuestas. Si usted se hace pregunta y dice, ¿por qué escogió? Bueno, según la Sagrada Escritura ya nos está enseñando algunas cualidades. Que esta parejita, mi amado hermano, eran justos y andaban irreprensibles delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Pero también otra respuesta maravillosa es que para que esto, hermano, trajera y llamara la atención de las personas, tenía que estar Dios en medio de ellos. Y para eso se necesitaba que nadie tuviese dudas que Dios estaba en medio de este asunto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que estos ya habían llegado a una edad donde la fuente, ¿verdad? Imagínense, aquí dice la Biblia que ella es estéril y no lo descubrieron cuando ya ellos estaban viejos, lo descubrieron recién casados. ¿Por qué? Porque como buenos judíos, como buenos israelitas, como hijos de Dios, sabían de que los hijos eran una herencia de Dios y ellos no andaban con uno, con dos, ellos realmente lo que podían llegar a tener. Era una gran tristeza para esta persona no tener hijos. Entonces dice el versículo 7 que no tenían hijos. La razón es porque era estéril. Vemos en el versículo entonces 8, ¿cuál era el trabajo de Zacarías? Zacarías, de la orden o la clase de Abdías. Más adelantito vamos a ver de dónde viene todo esto y quién organizó estos grupos sacerdotales y quién estableció realmente, cuando usted escucha la clase, la orden sacerdotal, etcétera, etcétera, para que usted tenga la idea, fue el rey David. Y ahí más adelantito vamos a ir hablando un poquito con relación a eso, para que nos vayamos ilustrando con relación a ese tópico. En versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Por eso es que en Apocalipsis 5:8 hay esa analogía, que Apocalipsis 5:8 dice que el incienso y el humo que asciende a los cielos son las oraciones de los santos. Bueno, aquí es donde nosotros cogemos y le damos la interpretación de vida a qué es lo que quiere decir Apocalipsis con relación a lo que acabo de recitar. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, dice la palabra de Dios, ofrecer incienso. A través de los años el número de los sacerdotes se fue multiplicando, a tal grado que en el tiempo del Señor Jesús habían, 20,000 sacerdotes. Y no estamos hablando de los levitas, aparte de los levitas. ¿Qué es lo que sucedió? Usted dice, hermano, qué cantidad de sacerdocio. Ahora, lo que sucede es que por eso habían clases, habían órdenes, habían turnos. Pero por favor entienda y comprenda esto. Dice la Biblia que le tocó en suerte, y cuando habla con relación en suerte, quiere decir que se escogió entre miles a esa persona para que tuviese ese tremendo privilegio. Piense en 20,000 sacerdotes
para que si usted fuese un sacerdote de tiempo y le tocara, porque el privilegio de realmente quemar el incienso y hacer esa ceremonia era de este paso del cual vamos a leer en las Sagradas Escrituras, del ofrecer incienso, llevaba un orden, y de ese orden, hermano, trabajaban 3 sacerdotes. El sacerdote que se encargaba, y porque tiraban la primera suerte determinaba quién iba a limpiar el altar y quién iba a encender el fuego. La segunda suerte determinaba quién mataría al animalito que se iba a sacrificar e iba a rociar la sangre en el altar del sacrificio, y también iba a rociar la sangre sobre el candelabro de oro, y también quién iba a rociar la sangre sobre el altar del incienso. Y la tercera suerte recaía en el que iba a ofrecer el incienso. De estas 3, realmente la más anhelada y deseada y con más privilegio era la tercera. Pero sorprendentemente, los que limpiaban el altar y los que encendían el fuego, como según la palabra de Dios en Éxodo capítulo 30, el 7 al 8, en aquel entonces en el Antiguo Testamento se oraban 2 veces, una oración en la mañana y la otra oración en la tarde con relación al incienso. Y el que encendía el fuego y preparaba el altar, hermano, y aquel otro que hacía el sacrificio y rozaba la sangre, ellos hacían el sacrificio de la mañana, el servicio de la mañana y el servicio de la tarde. Pero el que ofrecía lo que era el incienso, eso le tocaba una sola vez. Eso lo hacía más reducido, el hecho de que, porque habían más aspirantes, porque no se repetía en el mismo día, sino que solo una vez, hacía que se redujera más el chance para que Zacarías estuviera ahí. Vea, es un milagro maravilloso, y lo vemos desde el punto de vista humano. Es un milagro maravilloso que le haya tocado a este hombre. O sea que era, si usted piensa en un término que podamos entender y comprender, era para alguien que ahora fuese como que fuera a ganar, no sé mucho de lotería yo, pero ese súper no sé qué que se llama, que a veces son 300, 400, 500 millones de dólares. Este hombre, hombres piadosos, hombres que su sueño más grande podía ser, hermano, poder ejercer ese privilegio, le tocó a él. Piense, por favor, piense en lo que estamos estudiando, y nos va a llevar el Señor a entender y comprender que nosotros debemos de tener una vida sumamente dedicada. Cuando decimos una vida piadosa, quiere decir amante de las cosas de Dios, en todo el sentido de la palabra, y prepararse para. Yo les comenté a ustedes cómo el ministerio de Juan el Bautista solo duró aproximadamente 6 meses y se preparó toda la vida. Le dije a usted cómo hay gente que a veces se enfada y se molesta porque de repente solo le tocó ministrar un tiempo y está molesto porque no le ha tocado más. Vea la vida de Zacarías en medio de la prueba más grande que podría llevar un matrimonio, pero él se mantenía bien firme y haciendo lo que le correspondía, hasta que un día se fijó Dios en él. No sé si usted se cansó porque usted ya puso su petición, porque usted intentó hacer las cosas bien. Se va a sorprender cuánta gente en este momento está haciendo y se está queriendo hacer piadoso solo porque tiene necesidad de Dios, o porque quiere que Dios le haga un milagro, o porque quiere que Dios le ayude en ciertas cosas. Y cuando esa ayuda, ese milagro no llega, la gente, mire, se muda, se sale de los caminos del Señor, no quiere saber más, y si no, se queda por ahí relegado en una esquina. Este hombre no, se mantuvo firme, independientemente de las desgracias que había al frente. En el tiempo de hoy, una persona estéril tal vez no le llama la atención mucho a la gente, sí le da un poco de dolor, pero aparte del dolor, en el Antiguo Testamento se burlaban y creían que Dios no estaba con esa persona. O sea, no era fácil la condición de ellos, no era fácil, pero Dios le había dado la bendición que aún así los sacerdotes llenos de tantos hijos no les pudo haber tocado, porque habían miles que morían sin la oportunidad de poder dar este sacrificio, este privilegio de dar el incienso de cualquier turno, ya sea de la mañana o sea de la tarde. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando en ese tiempo. Ahora, esto es sorprendente y ponga atención, esto le va a gustar. Son 3 sacerdotes, los que venían y limpiaban, el que venía y limpiaba el altar y encendía el fuego. El otro que degollaba el animalito
y rociaba la sangre, y el otro que era el que quemaba el incienso. Ahora, los dos primeros tenían que salir del lugar donde se quemaba el incienso, el altar. Y cuando salían al atrio, las personas se daban cuenta que era el momento de orar, porque estaba el sacerdote que había quedado, que le tocó por suerte a Zacarías, había quedado dentro quemando el incienso. Entonces se arrodillaban y empezaban a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque era el tiempo, la señal. Cuando salían estos otros dos sacerdotes, era la señal que ellos empezaban a clamar y a rogar a Dios. Ahora, lo que habría que entender y comprender es esto: ¿qué estaba orando Zacarías? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? ¿Cuál sería su primera oración en esa gran oportunidad? Y yo creo que usted pensaría lo mismo que yo pensé cuando yo me hice esa pregunta. Yo dije, no, yo aprovecho y ya que estoy delante de él, le pido por un hijo. Pero ellos ya habían entendido y comprendido que el tiempo se había pasado. Y acuérdense que estamos hablando de gente justa, estamos hablando de gente irreprensible, piadosos, que no eran egoístas. Habían entendido, comprendido la voluntad de Dios, el tiempo de Dios, y no iban a entrar ellos de una manera egoísta ese tiempo, porque tampoco era que se iba a pasar horas y horas orando. Y lo que hizo prácticamente Zacarías, aunque la palabra del Señor no lo dice, pero sí lo podemos deducir del carácter de él, es que él no se portó de manera egoísta, sino que lo primerito que tuvo que haber hecho es orar por la restauración y la salvación de Israel, y para que el Mesías tan deseado llegara. Lo que él no se imaginaba era que Dios se había fijado en su familia, para poder hacer eso. Mire, la oración: Dios de Israel, por favor, restaura tu tierra, tu pueblo en este momento. Manda el tan anhelado y deseado Mesías. Y cuando él está orando y abre sus ojos, dice la Biblia que del lado derecho del altar del incienso está parado el ángel Gabriel. Ahora, quiero que comprenda y entienda esto. No sé si a usted le ha pasado, pero no recuerdo si fue un cumpleaños o fue para un aniversario, no recuerdo, pero aquí en la iglesia mandaron a hacer una foto de tamaño regular, normal, de este vuelo mío y de Elena, y lo pusieron ahí. Y la gente tomaba fotos ahí con la familia pastoral. Benji me hizo una broma, agarró esa fotografía y la fue a poner a la entrada de la oficina y me la puso ahí. Cuando yo abro la puerta, hermano, y yo veo y yo me asusto, yo veo a estas personas paradas ahí, pero así en cuestión, medio segundo o milésimas de segundo, me sorprendo, me asusta, no sorprendo, me asustó. Y veo que la fotografía y me da risa. No sé si le ha pasado a usted que usted está concentrado, está en la oración, aquí en la iglesia, y llega alguien y le toca así, y usted medio se sorprende. Ahora imagínese en el silencio de su casa, en su recámara, a oscuras, orando, y oye algo. Ahora no pensemos, por favor, en el templo, solemne, la bulla allá afuera, pero adentro solo está él, y está orando. Y cuando abre los ojos, ve al ángel. Nosotros pensamos en ángel y pensamos en los que se le aparecieron a Abraham y que incluso hasta les dio de comer, ¿no?, con cuerpos humanos. Pero la Biblia habla también de ángeles que no parecen humanos. Vamos, el de Daniel, capítulo 10. Le dice las mismas palabras que le dice este ángel, Gabriel, le dice a Zacarías. Las primeras palabras que le dice: no temas. A Daniel también, pero Daniel lo explica. Daniel dice que la apariencia de ese ángel era realmente algo sobrenatural y lo describe. Y es un ángel grande, un ángel brillante, un ángel con una vestimenta que no era del tiempo. Es algo que dice que los amigos huyeron aunque no veían.
Algo escucharon, pero huyeron. Y él lo que hace es caer al suelo y el ángel lo trata de incorporar. Y todo lo que puede lograr el ángel es que sus rodillas estén sobre el suelo y la mano sobre el suelo. O sea, estaba desfallecido de haber visto la presencia de ese ángel. Zacarías está aquí y observa a ese ángel. Y ese ángel también, él sintió eso, de ver eso sobrenatural. Y aquí es lo maravilloso. Porque en el tiempo que él está orando, él usa ese momento y ese tiempo para hacer la parte que le corresponde hacer. Creo que a él hasta se le había olvidado. Él estaba tan emocionado. No creo que él haya orado por la necesidad que tenía, pero no dejó de hacer la parte que le correspondía. No tenía un corazón resentido. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos resentidos con Dios? Y el resentimiento, hermano, lo manifestamos de diferentes formas, incluyendo el hecho que ya no hacemos las cosas que Dios nos pidió hacer. ¿Por qué? Porque Dios no nos cumplió. Porque Dios no me hizo el favor que yo esperaba. Y de ahí viene un montón de gente a ser resentida. Este hombre no. Este hombre está ahí. Y el ángel le trae el anuncio maravilloso. Y mire el anuncio que le da. Ahora, después de que está ahí, y lo primero que el encuentro que tuvo el ángel con Zacarías, la primera palabra que le dijo fue: no temas. Porque me imagino que le sacó el susto de su vida. ¿Y quién no? Por eso le dijo: usted, imagínese orando y le aparece un ángel. No me diga que usted va a brincar de contento, porque Dios lo escogió para cosas grandes. Y no, yo veo un ángel y yo creo que igual me pasa igual, si es que quedo con vida. Dice el versículo 11: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Por sentido común usted entiende y comprende que no estaba orando por eso, el tiempo se había pasado. Que conocía que Dios era milagroso, lo había hecho con Sara, podría decir usted. Pero una vez más, esa oportunidad de estar delante del Señor y representar al pueblo, él no iba a ser egoísta y poner su necesidad nomás. Él sabía el trabajo que tenía que desempeñar, y lo que estaba orando era por la paz en Jerusalén, por la libertad de su pueblo y porque el Mesías libertador llegara. Y tendrás gozo, le dijo, y le llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá, dice el versículo 17, delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire qué maravilloso es el Señor. Ahora, cuando el ángel se le aparece, le dice: porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo. Si usted puso una oración al Señor y ve que pues en fin no se dio, espero que usted haya sido fiel, que esté completamente convencido que cuando nosotros le oramos al Señor, lo que buscamos es la voluntad de Él, porque Él sabe. Él es el que conoce, Él es el que entiende. Que la respuesta que Dios le puede dar a usted puede ser un rotundo sí, o un rotundo no, o espérate. Respuesta. Pero su actitud, su servicio y su amor por el Señor no tiene que cambiar. Y si cambia, tiene que ser para mejor. Esto es lo que estaba sucediendo en la vida de este hombre y esta mujer. Y digo, y esta mujer la aplico aquí, no solo porque el ángel la mencionó y le dijo que él iba a dar un hijo, sino que cuando veamos el otro miércoles cuál fue la actitud de Elizabeth ante su embarazo y conocer a la mamá de su Señor, porque iba a haber el encuentro entre Elizabeth y María,
Bueno, usted va a ver la fe de esta mujer. Yo considero que es de esos matrimonios donde, perdónenme, pero nosotros lo hemos observado, lo hemos visto. No tiene que ser así, pero por alguna razón hay matrimonios así, donde la mujer está más llena de fe. Y vamos a observar en el miércoles que viene todas esas maravillas que nos va a presentar las Escrituras. Entonces, le dice que le va a dar ese hijo tan deseado, y le dice cómo va a ser ese hijo. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Esta es una referencia con relación a la promesa nazarena que se encuentra en número 6. Por favor, haga notas y léalo, porque eso es lo importante. De estudiar la palabra no es solamente escuchar, sino que usted, ¿verdad? Como los que estaban en Berea, ¿se acuerda lo que dijimos el miércoles pasado? Que ellos lo estudiaban todo para confirmar si lo que Pablo estaba diciendo era lo correcto. Usted también tiene que confirmar. Se va al capítulo 6 de Números y va a encontrar que hay una promesa nazarea, y esa promesa nazarea tenía ciertas cualidades y exigencias, y entre esas exigencias es que cae lo que es este niño, este bebé, porque va a tener que tener un estilo de vida que no era practicado por mucho en aquel entonces. Su hijo se iba a llamar Juan, y Juan significa, mi amado hermano, hombre fiel a Dios. Fíjese, este hombre sería consagrado especialmente todos los días de su vida. Usted ve la vida de Juan el Bautista y ve que es un hombre sumamente consagrado, siguiendo la voluntad de Dios y la orden de Dios paso a paso, letra a letra, va siguiendo bien como Dios lo estableció. Entonces le hace realmente, hermano, el nombre le cae como anillo al dedo, porque el nombre significa hombre fiel a Dios. Ahora, como Sansón lo debería haber hecho igual. Pero más sin embargo, yo estudiando esto, le hice una pregunta a mi hijo. Le dije, mi hijo, quiero que sepa que usted sabe lo que significa el nombre Juan. Y él me dijo, no sé, papá. El nombre Juan significa hombre fiel a Dios. Sansón también fue escogido, hermano, bajo las mismas circunstancias, el mismo propósito, pero el nombre Sansón significa hombre que sirve a Dios. Fiel a Dios y el que sirve a Dios. Le pregunté, mi hijo, ¿cuál le gustaría ser a usted? Y se puso a pensar y me dio su respuesta. Me dijo, el que sirve a Dios. Yo le dije, piense bien, por favor, piense bien. Porque no sé si usted, le dije, puede entender y comprender que hay mucha gente que le sirve a Dios, pero no le puede ser fiel. Pero sí hay fieles, que los fieles por naturaleza sirven a Dios. No, pues entonces me dijo, me gustaría ser fiel, no servidor. Entonces nosotros aquí tenemos una medida, y la medida que nosotros tenemos que tener es, en fin, ¿le sigo sirviendo a Dios y no serle fiel? ¿O me dedico a serle fiel y el servicio va a llegar por naturaleza? Entonces observamos nosotros que Sansón, cuando está sin ojos y está encadenado, se le vino esto a la mente. ¿Cómo hoy estaba sirviendo a esta gente, a los filisteos? ¿Cómo hoy estaba sirviendo al enemigo? Y se le vino lo que es su nombre. ¿Usted es servidor o es fiel? Porque la verdad es que en lo que a mí respecta, he visto gente que le sirve a Dios, pero se frustra mucho porque no le puede ser fiel. Porque enfocó, no en ser fiel al Señor, sino que se enfocó en ver qué hacía para Él. Y eso no le va a funcionar. No le va a funcionar. Por muy loable que se escuche que le quiero servir a Dios y quiero hacer algo para Dios, pero ahí está el primer fracaso. Porque uno tiene que observar que uno tiene que ser fiel, y la fidelidad es como le dije al principio, no es para ver qué es lo que Dios te da. Te lo dé o no te lo dé, tú le sigues siendo fiel, creciendo en la gracia, porque Dios se va a acordar. Y ahí esto es lo maravilloso. Vamos a observar un poquito más adelante de cómo Dios usa incluso el carácter de cada persona. Y a mí me gusta saber qué significan los nombres, porque esos nombres revelan no solamente el carácter, sino el plan de Dios. Así que cuando usted vaya a tener hijos, váyase a la Biblia, vea qué significa. No que Lili, Mimi, le ponen un montón de nombres que no se sabe ni qué significa.
Yo me hubiera deseado que mi mamá y mi papá fueran cristianos. Me van a poner a Milcar. Entiendo que se escucha más así como, no sé, medio elegante. Pero cuando yo fui al significado, descubro que era un dios fenicio, una deidad. Oiga, qué molada me pegaron. Usted tiene que entender y comprender esas cosas. Y sea fiel incluso hasta en eso. Hasta en eso. Sea fiel. Puede usar a Malón, que León. No, estoy jugando. Pero por favor piense lo que esos nombres quieren decir. Que también hay una razón por qué se les puso. Del niño dijo que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Me impactó muchísimo. Y esto es lo que Pablo dijo en Efesios 5:18. Esto me impactó tremendamente a mí. Que el niño fuese lleno, iba a ser lleno del Espíritu Santo y en toda la vida de él. Vemos que la llenura del Espíritu Santo, hermano, lo podemos transliterar. Llenura del Espíritu Santo, obediencia completa a Dios. Llenura del Espíritu Santo, obediencia completa al Señor. Es bien importante que entendamos esto. Ahora, iba a ser lleno del Espíritu, obediencia plena. Obediencia plena. Más adelantito vamos a ver lo que describe Jesús con relación a Juan el Bautista. Pero él está diciendo que tiene que ser lleno del Espíritu porque su gozo, su alegría y su fuerza iban a provenir simple y sencillamente, hermano, de esa relación estrecha con el Señor, de la llenura del Espíritu. Los que fuimos gente del mundo entendemos y comprendemos que muchas de las cosas que hicimos, que necesitaba carácter, se necesitaba valor, se necesitaba fuerza, lo hacíamos de esa manera. Miren, una vez que yo me tuve que enfrentar a mi suegra y a la mamá de su suegra, porque me habían amenazado, no de muerte, pero sí de una tizoneada. Esa no es mala palabra, un tizón es el palo ese que está en el fuego y se saca. Yo no hallaba cómo llegar a la casa de la suegra, porque tenía que ir a explicar algunas cosas malitas que yo había hecho. Y le dije a un amigo, le dije, fíjate que voy a esto, pero la verdad es que me faltan pantalones. Aquí. Me dijo, no, venite, me dijo, yo conozco el remedio. Y me llevó a un lugar y nos echamos uno. Y ya, sí, yo ya me sentí así que yo decía, no, ya la suegra hasta que me dé las gracias porque me llevé a su hija. Desde que no quería ir, yo venía como que quería demandar algo. Dios está diciendo aquí, la llenura del Espíritu, de dónde va a venir la alegría, de dónde va a venir el gozo, de dónde va a venir la fuerza para llevar una vida cristiana realmente llena de pasión, de gozo y de entrega, es a través del Espíritu Santo. Pablo en Efesios 5:18 dijo, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La fuerza, la alegría y todo lo que usted necesita proviene del Espíritu Santo. No proviene de riquezas, no proviene de relaciones, no proviene de nada de lo que nosotros lo buscamos. ¿Por qué mucha gente falla en esas áreas? Porque realmente ha dejado de un lado las Sagradas Escrituras. Todo lo que hace es ponerse a servir, poder hacer algo que dice que es para Dios. Pero cuando lo hace a medias. O sea, Dios acepta cosas a medias. Y hay gente que de repente dice, no, hermano, por lo menos estoy haciendo esto. Mira, hermano, no hace nada. Mejor no lo haga. No lo haga. Ahora, usted dice, hermano, eso es correcto lo que usted está diciendo. Pero entonces, ¿cómo yo hago para poder ser fiel? Simple y sencillamente. Volvámonos todos los Juanes. Hombre fiel a Dios. Mujer fiel a Dios. Ahí está un montón de Juanitos y Juanitas fieles al Señor. No Sansones, que lo que buscaban era servir al Señor. Seamos sabios. Su alegría, su fuerza, su entusiasmo, su gozo, su pasión, su entrega tiene que provenir del Espíritu del Señor. ¿Quiere fracasar? Haga algo como usted le dé la gana. Su pensamiento, sus sentimientos, sus fuerzas, su sabiduría, su inteligencia. Hágalo de esa manera. Haga su vida cristiana nomás el puro servicio a Dios y usted va a fracasar. Simple y sencillo va a fracasar. Si su relación depende de lo que usted hace, hermano, tarde o temprano sus fuerzas se van a acabar. Pero el gozo del Señor es el que trae la fortaleza. Aquí Juan iba a caminar en la llenura del Espíritu siempre. Y eso le dio la fuerza, la fortaleza. ¿Por qué? Porque la necesitaba.
Era algo que iba a aparecer en el desierto como un bicho raro. Y más adelante tiene que salir el Señor Jesús en defensa de la acción de Juan, de la predicación de Juan, incluso de la vestimenta y la manera que él se veía. El Señor tiene que explicarlo. ¿Por qué? Porque un montón de gente no lo iban a entender, no lo iban a comprender y no lo estaban comprendiendo. Así que tenía que ser lleno de la presencia. Y hará que muchos de los hijos de Israel, dice, se conviertan al Señor su Dios. La gran obra de Juan sería, hermano, preparar el camino del Mesías. Y eso lo dice Miqueas. Se lo dije en el capítulo 4, ahí lo lee en casa, versículos 5 y 6. El trabajo, el propósito de su vida era preparar el camino para el Mesías. ¿Se acuerda que Zacarías tenía que tener la oración del incienso de la mañana? ¿Se acuerda? ¿Qué oró? Oró por la restauración de Israel, oró por el Mesías. Entonces Dios tenía ese plan maravilloso. Después de 400 años de silencio, Dios escogió a Zacarías para hablar con él. El primer israelita que después de 400 años escuchó al Señor. Ahora, de las cualidades de cómo iba a ser este niño, y cuando se convirtiera en grande en su ministerio, el Señor le dio un patrón. No estoy hablando de un jefe, sino un patrón a seguir. Y el patrón que él iba a seguir era que él venía en el espíritu de Elías, o sea, como Elías. Y cuando usted ve la similitud del ministerio de Juan el Bautista en su carácter de predicación, en su presentación, en la manera que lo hacía, hermano, prácticamente es Elías. Con el poder, dice, con el espíritu y el poder de Elías. Jesús más tarde dijo esto y que se cumplió en Juan el Bautista. Le leo rápido, usted vaya anotando ahí, si usted es estudiante de la palabra. Veamos entonces Mateo 11, 7 al 14, que Jesús dijo esto. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, a más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. Cuando la Biblia dice, y si queréis recibirlo, no quiere decir como un Mesías o como un Salvador, sino que si queréis creer ese mensaje, recibir ese mensaje, él es aquel Elías, el que habría de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor Jesús salió a la defensa porque la gente no entendía. Dios le mandó prácticamente a su propia tierra, aquel que iba a preparar, aquel que se había prometido que iba, no era el Mesías, pero que venía a preparar. Incluso la gente creía que Juan era el Mesías. Pero cuando los mismos discípulos le preguntaron de él y Jesús iba pasando, él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde ese momento algunos discípulos empezaron a seguir al Señor Jesús. Vea lo maravilloso de la palabra, cómo se va cumpliendo, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ese maravilloso mensaje que Elías tenía, a tal grado que hasta los mismos soldados escuchaban el mensaje de él y llegaban así como temerosos a preguntarle: ¿y nosotros qué hacemos? Y él dijo: hagan justicia y jamás sobornen a nadie, conténtense con su paga. Hasta los soldados. Ahí, hermanos, se acercaba toda la gente a escuchar, y cuando él predicaba, todos tenían, en su corazón se compujían de dolor, porque sabían que no estaban haciendo las cosas bien. Yo no sé cómo es posible que haya mucho creyente que al escuchar la palabra no tiemble, que al escuchar la palabra no se suavice el corazón, que al escuchar la palabra no puedan sentir que es lo más lindo y lo más hermoso que pueden escuchar. En el capítulo 66 de Isaías, eso es lo que Isaías dijo: que aquel corazón humilde
que aquella persona que tenía una actitud de humildad y que temblara a la palabra de Él, para Él era la bendición. Oiga, temblar a la palabra del Señor es similar como el principio de toda sabiduría, el temor. No es que le tengamos miedo a Él, sino que no querramos fallarle. Y esto es lo maravilloso de las Escrituras. Cuando nosotros lo vemos y lo estudiamos, todo va agarrando sentido y sentimos que cada vez que leemos la palabra de Dios, viene a ser tan emocionante. Es una aventura maravillosa que va llenando nuestro corazón, y aunque usted no lo puede observar, pero su vida va siendo transformada y va siendo cambiada. Le digo a usted que si usted se pone a estudiar la palabra del Señor y lo hace con expectativa, con solo un evangelio que usted lo estudie bien, usted va a entender casi a la perfección las Sagradas Escrituras. Pero si lo estudia con ciencia. ¿Por qué? Porque todo evangelio lo va a llevar desde Génesis hasta Apocalipsis. Le va a dar un paseo hermoso a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, del versículo 18 al 20, aquí entramos en la duda. El mutismo de Zacarías. Y mutismo significa un silencio impuesto. Porque, mire lo que sucedió. Dijo Zacarías al ángel, después de que el ángel le había dado las buenas nuevas, porque vea, fueron buenas nuevas y portaron unas noticias de bendición. Y el ángel le llevó las buenas nuevas. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. Es que esto dan ganas hermano, esto es lo maravilloso de la Biblia. Porque la Biblia no es algo tan serio, tan apretado. Sí entiendo que de repente, pues, uno casi no la quiere leer porque le llama tanto la atención en áreas que uno está mal. Y hay cosas que a uno no le gustan. Pero es la palabra del Señor. Pero hay momentos también bien jocosos, divertidos, que te animan. Fíjate aquí, si no lo habías observado de esa manera, mira lo que está sucediendo. El ángel llega y le da buenas nuevas y le dice que va a darle un hijo. Respondiendo el ángel 19 dice, le dijo, yo soy Gabriel, yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. ¿Cuántos años le dije a usted que Dios no había hablado con el pueblo? Y el pueblo deseoso de escuchar a Dios. ¿Se acuerda que tenemos una multitud ahorita esperando que salga Zacarías? Hay gente esperando, porque él está en el tiempo de dar el incienso, de quemar incienso. Tienen que esperar porque ellos están orando, y al salir, ese sacerdote bendecía al pueblo, pero ya era meramente ya casi que era algo recitado, algo aprendido, ninguna palabra de Dios. Ya en 400 años, imagínense, un sacerdote sin presencia, porque presencia no había y porque no había relación, y cuando él salía, todos los que estaban orando, esperando qué había dicho Dios, y lo que decían era nomás algo memorizado, que ahorita también, si nos da tiempo, que ya estamos avanzados en el tiempo, se lo voy a leer rápidamente, lo que siempre decían. Ay, la gente contenta con eso, porque era meramente un programa, pero presencia de Dios no había. Ahora, ¿qué es lo jocoso de esto? Es que hay 400 años donde no hay presencia del Señor, y cuando ahora que hay presencia de Dios, el que tiene que darla no la da porque está mudo. Está mudo. Este es el colmo. Y el asunto es que usted dice, bueno, estaba mudo, la gente no sabe. No, la gente se dio cuenta de que había sucedido algo adentro. ¿Por qué? Porque Zacarías prácticamente se esforzaba por querer decir. Y quizás tuvo que explicar y la gente quedaba así porque él tenía que dar un mensaje corto, pero lo tenía que dar. Pues toda la gente estaba esperando. Porque cuando había presencia del Señor, el que salía decía lo que Dios le había dicho. Ahora aquí está, y no puede hablar, porque por orden había quedado, lo habían silenciado, habían impuesto un silencio en él. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no había creído. Incredulidad pura. Aquí está, después de 400 años, resulta que hoy hay que esperarse otro tiempo más. O sea, el silencio sigue. Pero la gente sabía que había sucedido algo, que allá adentro había pasado algo. ¿En qué conoceré esto?, le preguntó. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada.
Ahora, la actitud de Zacarías fue, gracias por la promesa, pero ¿en qué lo voy a conocer si míranos? Mi mujer viejita, yo viejito, ¿cómo podría ser esto posible? Se me vino a la mente que María hizo pregunta similar. Ay, ¿por qué a María no la castigan y a Zacarías sí, diría usted? Y es una pregunta que yo me hice. Y en el estudio yo sentí que el Espíritu Santo me lo reveló. ¿Acaso María estaba diciendo al Señor, por favor, concédeme porque yo quiero ser la virgen que uses para traer el Mesías a la tierra? No, fue sorpresón para María. Pero Zacarías sí, él había estado clamando. Porque en ese tiempo de la oración que le tocó de dar incienso, prácticamente él no habló del Hijo. Pero Dios, que lo escucha todo, sabía que le había orado cantidades de veces atrás. Le había estado orando y orando y orando. Entonces aquí le está pidiendo a Dios, le está pidiendo a Dios. Y cuando Dios le dice que se lo va a cumplir, él se pone ahí. ¿Cómo va a ser posible? No, muchas gracias. Sí, gracias por la promesa. Pero ¿me podrías dar una señal? Está bien, te vas a quedar mudo. ¿Quieres más señales? Pues quería explicar él. Por favor, piense. Obviamente se allegó, porque Juan no nació como nació el Señor Jesús por obra del Espíritu Santo. Zacarías se allegó a su esposa quedó encinta. Imagínese usted, Elizabeth sobándole la cabecita a Zacarías, y diciéndole, vamos a tener un bebé. Y el mudo ahí, queriendo decir algo, y puro pujido y lágrima. O sea, la promesa de Dios no va, hermano, llega al tiempo de Dios, pero va a llegar. Y hay quienes de nosotros que hemos recibido lo que le hemos pedido a Dios, pero no le hemos disfrutado, ni hemos testificado. ¿Se acuerda cuando nosotros veníamos de nuestros países para acá? No, bajábamos el cielo y las estrellas y las poníamos a los pies al Señor. Y le hicimos aquellas grandes promesas. Si tan solo yo no te pido grandes cosas, Señor, yo quiero una mejora para mi familia. No, hombre, cuando llegamos aquí te empezaste a rodear de cosas, tuviste cosas que jamás las ibas a tener en tu país o en tu vida o para tus hijos. Difícil nos sale a nosotros el poder glorificar a Dios. Aquí tenemos nosotros un buen ejemplo de cómo es el tiempo de Dios el que determina las cosas, pero que nosotros tenemos que seguir confiando, ya sea que Dios dé o Dios no dé, que el nombre de Dios sigue siendo bendecido y nosotros mejorando en todo. Miren, no nos va a alcanzar el tiempo, pero déjeme, regáleme unos 2 minutos más, porque yo le quería decir a usted que con relación a esto que sucedió con Zacarías, nos está sucediendo mucho. Y en el tiempo de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, había una mujer, una muchacha en la casa de Juan Marcos, de la mamá de Juan Marcos, que se habían unido los cristianos y estaban orando, porque en aquel entonces Herodes, que era otro Herodes, ya no tengo tiempo para explicarle eso, ya habían pasado varios años. Entonces, este Herodes mandó a matar a Jacob y a todo el mundo le agradó. Obviamente los que no eran seguidores del Mesías, le agradó la acción que Herodes hizo con Jacob, que lo mandó a matar. Entonces dijo, bueno, esto les ha gustado, y fue y agarró a Pedro y metió a Pedro a la cárcel. Y estando en la cárcel, usted ya ahí conoce la palabra, se da cuenta que Dios lo rescata de ahí. Pero aún el mismo Pedro, que obviamente estaba orándole a Dios para que lo sacara de ahí, también tenía respaldo. Y en la casa de Juan Marcos, de la mamá de Juan Marcos, se encontraban muchos orando, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, estaban ellos orando. Así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué le pedían? No solamente que lo cuidaran, sino que no lo sacaran de ahí. Ahora, más adelante, en el versículo 12 para adelante, resulta que del versículo 5 hasta el 12 sucede el gran milagro donde el ángel entra hasta el lugar, le quita las cadenas, le abre puertas, lo hace que se viste, quita cadenas, abre puertas y lo saca de ahí. Ya cuando le ha sacado, el ángel desaparece, él sale y busca la casa de Juan Marcos, de la mamá de Juan Marcos, y se encuentra tocando la puerta, y Herodes sale a escuchar quién es.
Y él dice, soy yo. Y al decir eso, ella entendió que era Pedro y en vez de abrirle la puerta, sale corriendo hacia donde están orando por Pedro para que Dios le ayude, lo libere. Y resulta que cuando ella dice, ahí está Pedro. ¿Sabe qué palabra usaron los que estaban orando por Pedro? Estás loca. Dios mío. ¿Sabe cuántas veces nosotros hemos orado y decimos, no, pues ya que tal vez ni Dios quiera esto y ya para qué oro por esto? ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de fe es esa? Estás loca. Entonces Zacarías dijo, porque yo soy viejo. Veamos este cuadro. Zacarías le está diciendo al ángel, es imposible, porque yo ya estoy viejo. Y el ángel dice, yo soy Gabriel. Y Zacarías dice, pero mi mujer ya está avanzada en edad, es una viejita. Y Gabriel dice, pero yo estoy delante de Jehová. Queriendo decir, mira, di lo que quiera, pero Dios prometió. Y Dios ha decidido usarles a ustedes para que ustedes lleven la bendición. Y de ahí, hermano, vemos que la palabra se va cumpliendo, porque Él dijo, mis palabras, las cuales dijo, se cumplirán a su tiempo, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Nos quedamos entonces, hermanos, para la próxima semana, en los próximos versículos. Hay muchísimo que decir, y especialmente en el libro, hermano, en el libro de San Lucas, que el capítulo más largo del Nuevo Testamento viene siendo Lucas capítulo 1. Tiene 80 versículos. Y cuando tú ves eso y es imposible pasar, ves, trato de ir lo más rápido que se pueda, pero está tan emocionante porque nos arroja tanta luz de las cosas que en este momento nosotros estamos practicando, en el cual nosotros confiamos, las doctrinas que tenemos, y tenemos que conocerlas a fondo. Sé y estamos tratando de hacer aplicaciones. Usted tiene que creerle a Dios, usted tiene que buscar, antes de servir a Dios, tener un corazón fiel. Y después de ser fiel, el servicio va a venir. No se preocupe por eso. Y si usted ha puesto una oración en la mano del Señor, vamos, siga siendo fiel, que al tiempo que Dios a Él le plazca y sabe que a nosotros nos conviene, Él nos va a dar la respuesta. Dios me lo bendiga y espero que haya sido de su bendición.